Bien. Bueno, este va a ser el simulacro, ¿sí?, de evaluación para las semanas de la semana 1 a la 4, ¿sí? Acuérdense que el parcial incluye, ¿sí?, hasta el módulo 7, ¿sí? Bien, entonces, bueno, la idea, ¿sí?, del simulacro es que ustedes puedan sentarse solos después cuando se abra el espacio en el campus. Igual yo se los voy a mandar por el grupo para que lo vayan analizando y vayan entendiendo cuál es el objetivo, ¿sí?, que buscamos a la hora de que estudien, ¿sí? Bueno, es que intenten hacerlo sin estar consultando continuamente, ¿sí? Hagan un repaso general, ¿sí?, de la semana 1 a la 4 y traten de sentarse a ver cómo se siente, cómo se ven, ¿sí? Profe, Sí, decime. ¿por qué de la 1 a la 4 si es de la 1 a la 7? Porque fue pensado así, no sabría Sí, decirte. aparte son las semanas que vieron hasta acá, ustedes no vieron hasta la semana 7. Claro. Entonces, o sea, así era como lo habíamos pensado nosotros antes, cuando siempre fue de menos semanas el simulacro. Es Bien. ponerlos en una simulación de lo que va a ser el parcial, pero no una simulación solamente que sirva para estudiar, porque no le vamos a tomar las mismas preguntas, obviamente, sino ponerlos en situación de parcial, en cómo son las preguntas, en cuán nerviosos se van a poner. Por eso lo que dice Constanza está perfecto, que es traten de encontrar un lugar silencioso y de alejarse de los apuntes que en el parcial no los van a tener. Entonces, para que realmente tenga un valor, el mismo valor que nosotros le queremos dar, tienen que tratar de que sea lo más parecido, eso, simular la situación del parcial. Es más, por ahí si Profe, se toman el tiempo de decir, bueno, arranco ahora y tardo tanto, también van a poder analizar eso, el tiempo que les lleva, porque otra de las cosas que a veces pasaba era que nos dicen que es muy largo, que no les alcanza el tiempo. Bueno, son todas cosas que después, una vez que hicieron esta simulación, las pueden ir regulando, decir, bueno, para cada pregunta no puedo tardar más de tanto tiempo, no sé. Igual claro, tienen estas las 3 horas. simulaciones, Sí, Van a estar las 3 horas, van a estar bien, pero digo, sí. bien, estas simulaciones, perdonen, pero no pude escuchar bien, van a estar en el campus para que nosotros practiquemos. Claro. Sí, igual yo se las mando por el grupo. Listo, Ahora. estupendo. Sí. Y después les voy a mandar el parcial que tomé el cuatrimestre pasado también, para que lo tengan. Para que vayan viendo cómo es, ¿sí? Más que nada. De acuerdo, sí. Igual estaba viendo que si bien son muchos módulos, Ujú. pero tampoco que son muchos. Sí, o sea, son bastante entendibles los temas que están viendo por Sí, ahora. eso quise Sí, decir. o sea, las primeras clases capaz que fueron un poquito más abstractas, pero enseguida le agarraron la mano ustedes. Así que yo no Sí, creo que tengan problema. no, Pues pero enseguida bueno. reconocieron las diferencias entre célula eucariota y procariota, los tipos de ciclo y todas esas cosas que, bueno. Sí, hay ciertas dudas que tal vez en mi caso tengo, pero me las voy a ir despejando a medida que vaya eh, estudiándolas también, ¿no? Porque Sí, nosotros hacemos una lectura sí, y después seguimos estudiando, releemos. Y sí, en esas relecturas, bueno, se van despejando las dudas. Es como que nos sí. van cayendo las fichas. Sí, tienen después el grupo para preguntar, tienen los videos para mirar, tienen, bueno, no llegamos con, Y las clases sí, las clases, obvio, tienen, siempre hay algún ratito que se puede preguntar o... sí, Sí, porque el lunes próximo tenemos clase y ahí voy a llevar anotadas las preguntas que tengo acá bueno, Bueno, ahí en ya la se van a nube. encontrar conmigo. sí, ya se Sí, van a encontrar con Fer, pero bueno, Sí, sí, mejor tener todo anotado, así no te olvidas sí, de ninguna. Buenísimo. sí, sí, que seguramente es lo mejor, voy a arrojar preguntas desde el módulo 2 hasta el módulo que estamos pisando ahora, porque hay ciertas cosas que fueron quedando bueno, que me fueron quedando. bueno, bien, Bueno, me voy a agarrar la buenísimo, cabeza. No, Tengo no que sé. hacer memoria yo. No, bien, entre todos la vamos a ir sacando. Aparte, si no me la sí, sé yo en el momento, hay que ir
Siempre hay donde buscar información. Sí. Sí. Bueno, otra cosa que tienen que prestar atención, que yo se los venía remarcando en las clases, es hacer uso de las rúbricas, ¿sí? Para que ustedes puedan definir, ¿sí? ¿Qué sería una buena respuesta? Por ejemplo, a veces una de las cosas que más se nos dificultan a la hora de resolver un parcial es decir, bueno, ¿qué esperan de mí, no? En este parcial. Y bueno, justamente la idea de las rúbricas es orientarlos para decirle, bueno, ¿qué es lo que nosotros esperamos como docentes que ustedes sepan o que representen en la respuesta que tienen que hacer, ¿sí? De esa pregunta. Bien. Después es importante que presten atención, ¿sí? A los datos que se les da en el examen, ¿sí? En la consigna, y hacer referencia a las imágenes que se les muestran, ¿sí? Porque muchas veces lo que pasa es eso, ¿sí? Que tienen que hacer referencia a algo, ¿sí? Algún esquema o alguna foto, y se pasa muchas veces por alto eso, ¿sí? Entonces eso mismo les descuenta puntos. No es que no hayan desplegado conceptualmente los temas, pero falta a veces hacer uso de esas imágenes que nosotros les damos. Sí, por ejemplo, en una pregunta que tengan, no sé, 2 imágenes de 2 tipos de tejido. No sé, un epitelial simple y uno estratificado. Uno lo tienen dibujado en rojo y el otro en, no sé, en rosa, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, las imágenes, tal vez le pregunta, bueno, ¿qué tipo de tejidos son? Y ustedes viéndola, tienen que mirar con detalle las imágenes, pero hay ciertas cosas de la imagen que puede ayudar al profesor para ver que realmente sacaron de ahí la información de lo que están viendo. Por ejemplo, Sí, ahora bueno, este es ustedes, epitelial estratificado porque hay capas, tiene varias capas de célula que están en color tanto, qué sé yo, como algo que redirija a la imagen que están viendo. sí, profes, ayer me pasó haciendo el ejercicio, la tarea obligatoria del campus, de la unidad 4, porque venía un poquito atrasado, que me dieron 2 imágenes de una célula eucariota y que es la imagen 2 y la imagen 1 era, era tejido nervioso, ¿no? Y yo tenía que diferenciarlas, ambas imágenes. Pero ahí tuve que no optar por un poco por la imaginación, pero el dibujo de la imagen de la figura 1, que era el tejido nervioso, era un dibujo hecho, no era en sí una fotografía. ¿Eso no puede llegar a pasar en el parcial? ¿Nosotros vamos a tener dibujos o fotografías? Esa es la pregunta. Depende. Igual siempre están los docentes para decirle, si es un Para dibujo que no se ayudarles, entiende sí. nada, que nos Porque puede pasar, que a veces inclusive me la fotocopia está preguntaban, mal o pasa algo, tenés que ir al docente y le preguntás. Sí, porque me sí, preguntaba, tenía preguntas como diciéndome que haga mención del medio extracelular que se encontraba la figura 1, que era el sistema nervioso, ¿no? sí. Y al ser un dibujo, tuve que usar un poco la imaginación, y digo, y ahí es donde me prestó a confundir la imagen y el ejercicio. Lo hice, pero bueno, hay que ver cómo quedó. Claro. Sí. No sé por qué lo mencioné, pero preguntaba si iban a No, ser no, está dibujos o bien. Está imágenes. bien, no, está bien porque muchas veces las imágenes son confusas o a veces Sí, inclusive las fotocopias no se ve bien, sí. etc. Yo creo que si en un parcial, ni hablar en clase, pero si en un parcial la pregunta es fundamentada, no es que vas a preguntar, dígame la respuesta o a tirar cualquier cosa, sino que vas concretamente con la imagen, es decir, esto me genera duda porque no puedo ver la matriz extracelular, porque lo que sea, el profesor Esa, la matriz extracelular. Yo dije el te lo medio va a extracelular. contestar. Claro. La cuestión es que no se queden con Sí, dudas. sí, Cualquier duda que tengan, mucho Está mejor bien. si es antes del parcial, pero si es en el parcial y está Bueno, fundamentada, también van a ser respondidas. claro. muy bien. Yo tenía una pregunta. Sí, decime. Quería saber, a mí en el trabajo obligatorio me tocó los vasos,
en los glóbulos rojos. Y quería ver si ustedes tienen la posibilidad de pasarnos los otros trabajos prácticos para que practiquemos ahora que ya están entregados. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría hacer el que le tocó al compañero de la neurona, como para saber cómo me voy a desenvolver, en el caso de que me toquen las otras imágenes. El de los glóbulos rojos lo resolví bien, pero me parece también que es uno de los más fáciles. Sabes que no sé si lo puedo descargar. Voy a hacer el intento. Pero Gracias, profesor. no estoy segura. Estoy con... No mire nada de la semana 4. Pero a lo mejor, que está bueno lo que decís, que lo puedan usar para practicar, a lo mejor se lo podemos pedir a gusto. ¿Sí? Sí, puede ser. Sí, es una opción. Bueno, igual yo les mando los parciales que tomé el cuatrimestre pasado, si tienen para practicar igual. Bueno, bien. Gracias. De nada. Vamos a analizar un poquito cómo va a estar armado el examen, ¿sí? Van a tener algunas preguntas que son literales, ¿sí? O directas, o sea que van a ir detrás de un concepto, ¿sí? Por ejemplo, te preguntan qué es una célula eucariota, definirla, ¿sí? Definir ciclo celular eucariota, por ejemplo, ¿sí? Otras que van a ser a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, alguna funcionalidad, algún proceso fisiológico, ¿sí? Y otros van a ser, ¿sí? Preguntas problemas, ¿sí? En donde van a tener una situación puntual y ustedes en base al conocimiento que tienen van a tener que desarrollar, ¿sí? Algunas van a valer más que otras, ¿sí? En el caso de las preguntas literales van a valer un poco menos que el resto, ¿sí? Va a haber un porcentaje menor de preguntas literales que para desarrollar o de interpretación, ¿sí? Bien, entonces los exámenes de biología se aprueban con un mínimo de 40 y para promocionar hay que sacar 70 puntos o más en promedio entre las dos evaluaciones. Esto corresponde a los parciales, el simulacro no se corrige con nota de manera individual. Bueno, dice, introducción. La pandemia de coronavirus no fue de ningún modo el primer episodio de este tipo que sufrió nuestro país a lo largo de su historia. Además de la recordada y muy próxima en términos históricos pandemia de la gripe A del 2009 y 2010, como muchos otros países hemos tenido epidemias de cólera y fiebre amarilla en el siglo XIX y la pandemia de gripe española en los años 1918 y 1919. En el texto que sigue te proponemos trabajar en torno a la enfermedad de cólera. El cólera es una infección causada por la bacteria que llamamos Vibrio cholerae, cuyo principal síntoma es la diarrea y que puede provocar la muerte por deshidratación. Es una enfermedad fuertemente asociada al consumo de agua contaminada con la bacteria, porque cuando se presentan algunos casos pueden expandirse rápidamente entre comunidades privadas de agua potable. En el texto que sigue vamos a focalizarnos en los aspectos biológicos de la enfermedad. El ejercicio propuesto consiste en interpretar la información que se va desarrollando, usando para ello la idea que fuiste estudiando de las semanas 1 a la 4. Bien, acá tenemos un esquema, ¿sí? No tenemos una foto. Bien, dice. El cólera. El cólera es una enfermedad intestinal causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por la bacteria Vibrio cholerae. No me sale. Cholerae, la cual se mueve por medio de un flagelo. El nombre vibrio deriva de que la bacteria tiene la forma aproximada de una coma, como muestra en la figura. Es un poquito más gruesito, pero bueno, en una parte. Pero la idea es que nos da la idea como de una gota, ¿sí? Acá tenemos algunas estructuras, ¿sí? Que las fuimos estudiando en las primeras clases. ¿Qué es lo que pueden distinguir acá? ¿Qué es lo que se acuerdan? ¿Alguno que se anime? ¿Qué es una célula procariota? Una célula procariota.
¿Y Bien. por qué dirían que es procariota? ¿Qué les deja ver esa imagen que es una célula procariota? Y que El tenemos nucleolo, profe. El ADN desparramado. Ujú. Ajá, No tiene perfecto. el ADN circular, el plásmido, el flagelo. Y también, que no está descrito, pero podemos decir que tiene ribosomas. Bien. Muy bien. Y no tiene un montón de otras cosas que tiene la otra, ¿no? No. Claro. ¿Cómo, profe? Que no, que, La ausencia de un montón de las organelas, Sí. la ausencia de organelas también, pero lo primero que dijeron es que el ADN está ahí desparramado, es como la Sí. diferencia fundamental, ¿no? sí. Sí. Muy bien. Así que no estábamos tan mal. No están tan mal. ¿Vieron? Ah, Sí. Bien. Entonces, la pregunta 1 es agregar los nombres de a los componentes señalados con la flecha, ¿sí? Que eso es lo que hicieron recién. La pregunta 2, ¿cuáles de los componentes que se pide nombrar en la pregunta 1 esperarías encontrar en la célula eucariota? ¿Se acuerdan que habíamos hecho como primero un esquema general, que era lo que tenían las dos células? Sí. Bien, ¿qué eran las cosas que tenían ambas? ADN, ADN, muy bien, ¿qué más? Muéstranos el dibujito, así recuerdo. Dale. Ahí, sí, ahí está. ¿qué más? La membrana plasmática. Muy bien, Sí, ribosomas. bien. Esas cosas son las que van a tener ambos, ¿sí? ADN, ribosomas y membrana plasmática, ¿sí? Buenísimo. Porque una cosa nos permitía definirnos, ¿sí? Del entorno, ¿sí? Otra cosa era lo que nos daba la información genética, lo que nos iba a permitir crear todas las estructuras que estaban dentro de la célula, y los ribosomas eran los que permitían que esa información se convierta en estructuras, ¿sí? Bien. Bien, dice, para que una persona se infecte es necesario que ingiera una gran cantidad de bacterias Vibrio chloride, porque los ácidos presentes en el estómago matan a la mayoría de estos microorganismos. Por lo tanto, solo las bacterias que logran pasar el estómago llegarán al intestino delgado y allí se establecerán. La superficie en el intestino delgado está formado por una mucosa. Al igual que en el ejemplo de mucosa que en el que trabajaste en el módulo 4, algunas células de esta estructura secretan mucus, formando una capa que recubre toda la mucosa. En la figura 2 puede verse un esquema de algunos de los componentes de esta mucosa. Bien, ¿se acuerdan qué era esto? ¿Qué tipo de tejido? ¿Se acuerdan que teníamos 4? Tejido epitelial. Muy bien. ¿Y el de abajo? Tejido conjuntivo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué era lo que los diferenciaba? El tejido epitelial es de recubrimiento Muy interno del ¿y qué ves en la órgano. imagen que te lo permite decir? ¿Cómo? Está bien que es de recubrimiento, y también podrías pensarlo con lo que ves ahí, pero hay algo que ves en la imagen que también te puede definir qué es tejido epitelial. La El barrera, vacío, profe. la luz, digamos. Muy bien. Íbamos a hacer un ENE, pero no Perfecto. ¿Cómo están las células una respecto de la otra? ¿Cómo están? Hay mucha Tienen matriz. anclaje célula a célula. Muy bien. Claro, están Ay, pegaditas. chicos, me están llenando de Cambio- orgullo. Muy bien. Genial. En cambio, en el conectivo que dijiste abajo, ¿cómo están las células? Ancladas a la matriz. Muy bien. Claro, están separadas entre ellas. Están ¿Sí? separadas. Esto, Exacto. cuando Constanza les decía hoy, eso que hablaban de las imágenes, de poder definir algo que están viendo que sirva para la respuesta. Porque lo que Claro, primero dijiste, igual estaba muy bien, pero más fácil, o sea, más claro, es sacar esta otra información de la imagen. Entonces, claro, en el tejido conjuntivo, las células están más dispersas. Exacto. Claro. Y como dijo la Gracias. compañera, muy bien,
porque capaz que a veces, la mayoría de los casos tenemos así alguna preguntita sobre tipos de anclaje, ¿sí? Está buenísimo que ya lo sepan identificar con el tipo de tejido. Así que, muy bien. Profes, y en este caso de esta imagen, ¿podemos decir que tenemos lámina basal? Sí. Sería esto, ¿sí? Que está Bien. por debajo. Siempre que hay tejido epitelial, simple, bueno, Claro, este siempre simple, hay, por debajo hay lámina basal, aunque Sí. como vos hablabas hoy de los dibujos suelen ser bastante simplificadores de la situación. Ahí no ves claramente, no es que la Claro. lámina basal está diferenciada, y seguramente la pregunta, pienso yo, no va a estar referida a la lámina basal. Pero Claro. sí o sí, por debajo de ese tejido epitelial simple hay una lámina basal. Sí. El tejido Entiendo. se define por... Nosotros ahí tenemos que vincular el conocimiento y la imaginación. Claro. Exacto. Bien. Sí, los dibujos siempre simplifican todo, entonces hay cosas que quedan como en el aire. Bien. Bien. Entonces acá sí tienen la pregunta 3, dice describir los tipos de tejidos que pueden identificarse en la figura 2. En cada caso explícita qué elementos de la figura te permiten reconocerlo. En tu respuesta deberás incluir los siguientes términos: matriz extracelular, célula, tejido y núcleo. Acá, ¿por qué menciona al núcleo? ¿Sí? Porque te da cuenta de la cantidad de células que hay, ¿sí? Y dónde están ubicadas. Entonces es una forma en que podemos reconocerlo fácilmente. Bien. Pero ven que la pregunta dice, explicitar qué elementos de la figura, ¿sí? Claro. O sea, ¿qué están viendo exactamente ahí? Sí. Profe, y también podemos decir que estamos viendo que la unión célula-célula también se puede llegar a agregar que también se da por, no la unión, sino eso que está formado por el citoesqueleto, que las mantiene no unidas, pero hacen como una especie de firmeza. Si ustedes me ayudan al concepto que quiero decir y que no me sale. Porque Sí. están unidas entre célula y célula, pero los citoesqueletos de cada célula están en las paredes, ¿cierto? Depende, ¿sí? El citoesqueleto va a sostener todos los organelos, ¿sí? Todo. Entonces, puede ser que tengas un poquito más denso cerca de las paredes, en membranas, en ese caso, porque es un tejido que soporta mucha presión, ¿sí? Listo. Pero, Entonces, si lo escribía bien y si no lo escribía, mejor. Mira, si hay ciertas cosas, ahora cuando leamos la fíjate, consigna, trata la de rúbrica, limitarte lo que te piden, porque a veces por poner más, ¿sí? A veces Es menos. Sí, exacto. Y aparte otra cosa es que vos en esa imagen no estás viendo el citoesqueleto. claro. Bien. Sí está buena la referencia a las uniones, porque sí estás viendo una célula pegada a la otra, entonces sí o sí va a haber uniones ahí, eso es como más que obvio, relacionado a dónde están las células, si pegadas o dispersas en la matriz, pero el citoesqueleto no lo estaba viendo, no es una de las palabras que dice ahí que tenés que nombrar, Claro. y después en la rúbrica, cuando la lea Constanza, van a ver si aparece algo que vos decís, bueno, tengo que nombrar algo del citoesqueleto, bueno, nombrarlo, y si no, fíjate si realmente Lo lo está tenés muy pidiendo. claro el concepto y va a quedar bien en lo que estás escribiendo. Claro. Si no, Dice, mejor... De acuerdo. bien, fíjate que siempre te va a guiar la rúbrica. Dice, bueno, traten siempre de apuntar a competentes, ¿sí? Esto va a ser después lo que nosotros nos guiamos para ver cuánto es lo que alcanzaste, ¿sí? Pero bueno, dice, competente. Realiza un texto en el cual menciona los tipos de tejido representados en la figura 2, indica los elementos en que se basa para identificar cada uno, y realiza una descripción en la que incorpora los 4 términos mencionados en la consigna. El texto posee vocabulario adecuado y claridad en la escritura, ¿sí? Entonces, no te va a pedir por ahora, ¿sí?, los tipos de uniones. Pero no sé si en la otra pregunta, sí. A ver, vamos a leer. La bacteria utiliza el flagelo para impulsarse. Puede atravesar la capa de mucus y llegar a las células del epitelio del intestino delgado a las que se adhieren. Entre 1 y 5 días después de que las bacterias llegan al epitelio intestinal, se ha encontrado que se forman agrupamientos de bacterias, como se puede ver esquemáticamente en la figura 3.
se ha encontrado que las bacterias de estos agrupamientos son genéticamente idénticas, es decir, que tienen exactamente el mismo material genético, a pesar de que las bacterias presentes en el agua contaminada puedan tener algunas diferencias genéticas entre sí. Entonces vamos a tener que este epitelio, ¿sí?, es el epitelio intestinal, ¿sí?, debajo tiene el tejido conjuntivo que hablábamos hoy, y entre medio, ¿sí?, entre estas criptas, vamos a tener que se van a alojar estas bacterias, ¿sí?, en el caso de que tengamos cólera, ¿no? Dice. Existen dos posibilidades respecto de cómo podrían formarse estos agrupamientos: por la acumulación de bacterias que van llegando a esta zona en particular mediante la ingestión de alimentos o agua contaminada, o por la multiplicación de una única bacteria que se ubica en este sitio. En base a la información que brinda el texto y teniendo en cuenta lo que has estudiado sobre el ciclo celular, ¿cuál de las dos posibilidades, 1 o 2, será la correcta? Explica en qué te basás para decirlo. Y acá vamos a tener que dice, bueno, ¿cuál sería competente? Identifica, selecciona la posibilidad correcta y explica su elección utilizando los elementos de texto que permiten diferenciar entre ambas posibilidades. Incluye una descripción de los procesos celulares involucrados, mencionando las características de los mismos que permiten decidir entre 1 y 2. En el desarrollo de la respuesta utiliza argumentos a favor de esa elección y argumentos en contra de la opción descartada. ¿Qué les parece? Esta es un poquito más complicada. Sí. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser? ¿Por acumulación de bacterias o por multiplicación de una única bacteria? Por multiplicación. ¿Por qué? ¿Qué del Porque texto que leyó antes les sirve para tomar la decisión? Claro, Entre porque dice uno- que en el estómago se morían la mayor cantidad de bacterias y que llegaban unas pocas al intestino. Lo importante es esta parte que dice, son genéticamente idénticas. Claro. Claro. ¿Sí? Entonces, Serían, Que las nacieron asocié de la a misma las célula células madre, procariotas. digamos. claro. O sea, estas son genéticamente idénticas. Entonces, ¿pudieron salir de una misma célula? Claro, la misma célula madre. Claro. Sí. ¿Se acuerdan cómo era el Dice que la respuesta tiene que estar relacionada con el ciclo celular también, ¿no? Entonces eso está Sí. bien. Igual es verdad que lo que dijiste antes del estómago también está bien, o sea, puede ser parte de la respuesta. Sí. ¿Por qué? Porque no es que llegaron millones al intestino, sino que una gran parte se murieron. Claro. Porque la opción 1 sería que todas las que van llegando tienen pequeñas diferencias genéticas, se acumulen en ese mismo lugar. ¿Sí? No son tantas las que llegan. Bien. Hay que ver cómo se lo. Pero bueno, no, la clave mayor es la del división son genéticamente iguales, entonces son hijas de la célula original. Exacto. Que van realizando el ciclo celular y multiplicándose, ¿no? Bien, ¿se acuerdan cómo era el ciclo de vida de las bacterias? Y alguito. Se separa el ADN. Sí. ¿Se acuerdan qué tipo de reproducción tenían? Sí, fusión binaria. Bien. Bien. ¿Y qué tiene que hacer la célula antes de producir la división? Dividir separar el ADN, ¿no? Y aumentar el tamaño. Claro, primero tenía que aumentar el tamaño, y si yo voy a generar 2 células, que tengo que multiplicar también. El ADN, no, el cromosoma. Claro, el cromosoma ese que tenía la bacteria. Bien. Entonces, un error muy, muy común es que confundan, cuando hablan de ciclo celular, confundan solo en este caso la fisión binaria en el célula eucariota, la mitosis, con todo el ciclo celular. ¿Sí? El ciclo celular es el ciclo ese completo que tiene la duplicación del ADN, ¿se acuerdan? Y la fisión binaria es solamente un pedacito del ciclo celular. Claro, sí, un pedacito, porque
gran parte del tiempo estaba en crecimiento. Claro, Exacto, sí. muy bien. Se está por cortar en un ratito. ¿Quieren que corte y volvemos a entrar? Bueno, ¿Parece? profe, Dale. sí, Al mismo enlace, Al ¿no? mismo link. Sí, de acuerdo. Bueno. listo.